Title, A Community of the Spirit. Cuando yo tenía 11 años, When I was 11 years old, me apunté a mi primer equipo de fútbol americano. I signed up for my first American football team. Y nunca había jugado antes al fútbol americano, I had never played football before, así que estaba bastante nervioso la noche que mi madre y yo fuimos a inscribirme para mi equipo. so I was quite nervous on the night that my mom and I went to register for the team. Y mi equipo se llamaba The Western Wildcats, The Western que Wildcats. es muy de High School Musical. Y nunca olvidaré la sensación de entrar en la sala para inscribirme, I will never forget the feeling of walking into the room to register, porque de verdad parecía sacado de una película. because it really felt like a movie. Había chicos guays sentados allí en las mesas hablando con las animadoras, las cheerleaders. There were cool kids sitting on tables talking to the cheerleaders. Había chicos con camisetas ajustadas, con músculos muy grandes. There were guys wearing tight shirts with big muscles. Y me acuerdo pensar a mí mismo, And I remember thinking to myself, yo no me encajo aquí. I don't fit in here. ¿Cómo voy a llegar yo a ser uno de ellos? How can I become one of them? Y pasamos por el proceso de inscripción We went through the process of registering, y al final cuando nos íbamos, mi madre y yo, and as we left the place, my mother and I, una mujer muy amable me dio una camiseta que decía que ponía aquí Western Wildcats. a very kind woman gave me a shirt that said Western Wildcats. Y me miró And she looked at me y me dijo, and said, enhorabuena, congratulations, ya eres un Wildcat. you are a Wildcat. Y en ese momento me di cuenta de algo. And in that moment, I realized something. De alguna forma, no entendía cómo, Somehow, I didn't know how, yo ya formaba parte del grupo. I was part of the group. De alguna manera, In some way, yo, I, los chicos hablando con las animadoras allí en la mesa, the guys flirting with the cheerleaders there, los chicos con los músculos grandes, the guys with the big muscles, ahora estábamos todos en el mismo equipo. we're now all in the same team. Yo era un Wildcat. I was a Wildcat. Esta semana comenzamos una nueva serie de sermones que hemos titulado Una comunidad del Espíritu. We are beginning a new sermon series this week that we're calling A Community of the Spirit. Y durante las próximas 5 semanas And during the following 5 weeks, vamos a examinar juntos a un grupo de personas que vivieron una experiencia pues bastante parecida a la mía con los Wildcats. we're going to look at a group of people who had an experience that was kind of similar to the experience I had becoming a Wildcat. La semana pasada concluimos nuestro último sermón de la serie sobre el Espíritu Santo, Last week we finished the last sermon series about the Holy Spirit cuando leímos la historia del día de Pentecostés en Hechos 2. as we read about Pentecost in Acts 2. El Espíritu Santo viene The Holy Spirit came y llena a los discípulos and fills the disciples, y miles de personas comienzan a seguir a Jesús. and thousands of people began to follow Jesus. Y en los siguientes capítulos, después de Hechos 2, And in the next several chapters in the book of Acts, esta comunidad del Espíritu recién formada, this newly formed community of the Spirit, estos nuevos seguidores de Jesús, these new followers of Jesus, pues tuvieron que aprender juntos qué significaba ser la comunidad de Dios en el mundo. had to learn together what it meant to be God's new community in the world. Personas de países diversos People from diverse countries, y orígenes diversos diverse backgrounds, habían recibido todos el mismo Espíritu had all received the same Holy Spirit. y ahora se pertenecían unos a otros. And now they belong to one another. Y tenían que averiguar, pues, qué significa todo esto. And they had to figure out, what did that all mean? ¿Qué iban a hacer ahora? What are they going to do now? ¿Cómo iban a vivir? How are they going to live? ¿Qué iba a hacer Dios en ellos y a través de ellos What was God going to do in them and through them para cambiar el curso de la historia to alter the course of history y cambiar la trayectoria de la vida de millones de personas, and to change the trajectory of life of millions of people, incluidas la tuya y la mía? including yours and mine? Ahora esta gente era una comunidad del Espíritu. These people were now a community of the Spirit. Y la verdad asombrosa And the amazing truth es que aquí en Granada en 2026, is that here, Granada, in 2026, tú y yo también lo somos. you and I are too. Y la pregunta para nosotros es esta. And the question for us is this: ¿Cómo quiere el Espíritu Santo hacer hoy en nosotros y a través de nosotros how does the Holy Spirit want to do the same thing in us and through us que hizo en y a través de aquellos primeros seguidores de Jesús? that He did
in and through those first followers of Jesus. ¿Cómo quiere que nosotros seamos Wildcats? How does he want us to be wildcats? De esto es lo que vamos a hablar durante las próximas 5 semanas, This is what we're going to talk about over Yeah. the next 5 weeks. mientras leemos la primera parte del libro de Hechos. As we look at the first part of the book of Acts. ¿Qué significa ser el pueblo de Dios, What does it mean to be God's people, la comunidad del Espíritu, God's community of the Spirit, al seguir a Jesús? as we follow Jesus? Así que comencemos esta nueva serie leyendo nuestro texto de hoy So let us start off this new series by reading the text we have for today en Hechos capítulo 2, in Acts 2, empezando en el versículo 41. starting with verse 42, 40, 41 41, hasta el 47, que estará aquí en la pantalla. through the verse 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Amén. Pues tengo malas noticias. Well, I have bad news. Las malas noticias es que en nuestra cultura moderna The bad news is that in our modern culture, hemos sido condicionados a creer we've been conditioned to believe que cuando algo no se ajusta ni se adapta a nuestras necesidades, that when something doesn't fit or adjust to our needs, lo mejor que podemos hacer es desecharlo, the best thing we can do is get rid of it. seguir adelante Follow along y buscar otra opción que nos satisfaga mejor and find a new option that fulfills nuestras necesidades. our needs better. No es una verdad muy agradable, It's not a very nice truth, pero es verdad. but it's true. Nuestra sociedad se basa en el carácter desechable de las cosas y las personas con el fin de crear una vida que se adapte mejor a lo que yo quiero. Our society is based on the ability to dispose of things and people that don't adapt to whatever we want or need. Y como eso es cierto, And because that is true, la iglesia primitiva sobre la cual leemos en Hechos 2 the early church that we just read about in Acts 2 nos ofrece un ejemplo radicalmente alternativo provides us a radical alternative example para seguir. for us to follow. Lo que vamos a ver hoy es que en una cultura obsesionada con la autosatisfacción What we're going to see today is that in our culture that is obsessed with y self-satisfaction la comodidad, and convenience, el Espíritu Santo the Holy Spirit nos convierte en una comunidad de fidelidad. makes us into a community of faithfulness. Lo primero que nos dice Hechos 2 sobre la iglesia primitiva es que eran dedicados, The first thing that Acts 2 tells us about the early church is that they were devoted. eran fieles. They were faithful. Llega Pentecostés, Pentecost happens. el Espíritu Santo llena a los discípulos, The Spirit fills the disciples. Pedro predica un mensaje muy poderoso Peter preaches a powerful message. y miles de personas en un solo día deciden poner su fe en Jesús. And thousands of people in one day choose to put their trust in Jesus. Todo eso ocurre en los primeros 40 versículos del capítulo 2 de Hechos. This all happens in this verse 41. Y la siguiente descripción de este grupo de personas And the very next description of this group of people aparece en el próximo versículo 42. comes in the next verse 42. Lucas nos dice, se mantenían firmes. Luke says they devoted themselves. Se mantenían firmes. They devoted themselves. La palabra griega que se usa aquí para esa frase, se mantenían firmes, The Greek word used for that phrase in this passage se traduce en otras partes del Nuevo Testamento como fieles. is translated in other parts of the New Testament as faithful. Lo que significa que las primeras palabras que se utilizan para describir a la nueva comunidad de fe, de seguidores de Jesús, Which means that the very first words used to describe this brand new community of followers of Jesus son que eran fieles. is that they were faithful.
Y esto es sorprendente, And this was amazing. porque si hubieras conocido al grupo de 12 personas que ahora lideraban esta comunidad, Because if you had known the group of 12 men who were now leading the small community of faith, tan solo un mes antes, even just 1 month earlier, fieles faithful o devotos or devoted serían las últimas palabras que habrías utilizado para describirlos. would be the last words you would have used to describe those men. Este mismo grupo de hombres, This same group of men, apenas un mes antes de lo que hemos leído hoy en Hechos 2, just 1 month before our passage today, había estado con Jesús mismo en el huerto de Getsemaní cuando fue arrestado. had been with Jesus in the Garden of Gethsemane when he was arrested. Y todos y cada uno de ellos, And every single one of them, en la hora de necesidad de Jesús, in Jesus' hour of need, mientras era arrestado, as he was arrested, juzgado injustamente judged y unjustly, ejecutado, and executed, pues huyeron. had run away. Tiraron por la borda su relación con Jesús They threw away their relationship with Jesus cuando parecía que su propia supervivencia estaba en juego. when it looked like their own self-preservation was at stake. Y luego, tras la crucifixión y la resurrección, And then after his crucifixion and resurrection, Jesús se apareció a este grupo de personas. Jesus appeared to these group of men again. ¿Y dónde los encontró? And where did he find them? Escondidos, Hiding tras una puerta cerrada, behind a locked door, por miedo a los que les pudiera pasar por lo que pudiera pasar a ellos por su asociación con Jesús. because of the fear of what would happen to them for being associated with Jesus. Y ahora, un mes después, And now, 1 month later, estos hombres están liderando públicamente una comunidad de fe en Jesús, these men are publicly leading a community of faith, reuniéndose regularmente gathering regularly para adorar a Dios, to worship para God estar and juntos. to be together. Y la primera palabra que Hechos utiliza para describir a este grupo de personas And the first thing that the book of Acts uses to describe this group of people es que eran fieles. is that they were devoted, Eran fieles. faithful. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué cambió? What changed? Se nos da una pista de la respuesta en lo primero a lo que se dedicaba la comunidad de creyentes. We're given a hint of the answer in the very first thing that we're told that the community of believers were devoted to. El versículo 42 nos dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Verse 42 says that they were devoted to the apostles' teaching. No tuvimos tiempo para leer todo el capítulo 2, We didn't have time to read all of chapter 2, pero en la parte allí en el medio del capítulo 2 de Hechos, but in the middle part of chapter 2, Pedro da un sermón muy poderoso en el que habla de cómo Dios se había estado preparando para hacer lo que acababa de hacer en Jesús. Peter gives a long sermon where he talks about how God had been preparing to do the very thing he had just done in Jesus Desde los tiempos del Antiguo Testamento, since the times of the Old Testament. Jesús había venido como un cumplimiento de una promesa. Jesus had come as a fulfilled promise Que Dios, a través de su rey designado, that God would, through his appointed king, iba a rescatar al mundo, rescue the world iba a establecer la verdadera justicia en la tierra. and establish true justice on earth. Y en el versículo 30 In verse 30, habla de cómo Dios había prometido con juramento he talks about how God had promised on an oath que haría estas cosas. that he would do these things. Vendría a sanar, He would come to heal. vendría a renovar, He would come to renew, vendría a vencer al mal y las tinieblas. to conquer evil and darkness. Y Pedro en su sermón en Hechos 2 And Peter, in that sermon in Acts 2, habló de cómo la muerte de Jesús en la cruz talked about how the death of Jesus on the y cross su resurrección de entre los muertos and his resurrection from the dead demostraron que Dios lo había hecho. proved that God had done it. Había abierto la puerta He had opened the a door un mundo nuevo. to a new world. El sermón de Pedro trataba de cómo Jesús era la prueba de que Dios es fiel. Peter's sermon was about how Jesus was proof that God was faithful. Fiel hasta el punto de morir en una cruz Faithful even to the point of dying on a cross y cargar con el peso del pecado y de la muerte. and taking upon himself the weight of sin and death. Esto es lo que enseñaron los apóstoles. This is what the apostles were teaching. Enseñaban sobre la fidelidad del mismo Dios en Jesús, They taught about the very faithfulness of God in Jesus, quien fue tan fiel a su misión de restaurar todas las cosas, who was so faithful to his mission of restoring all things que eligió morir
that he chose to die para que nosotros pudiéramos tener la vida misma. so that we could have life itself. Y en algún momento, entre el esconderse tras la puerta cerrada Somewhere between hiding behind a locked door y los días después de Pentecostés, and the days after Pentecost, los discípulos se habían dado cuenta de algo que caló hondo en sus almas the disciples had come to realize something that got deep down in their souls y los transformó. and transformed them. Se dieron cuenta de esto. They realized this: Dios les era fiel. God was faithful to them. Había sido fiel hasta el punto de morir He en had una been cruz. faithful to them to the point of dying on a cross. Había sido fiel hasta el punto de resucitar a Jesús de entre los muertos. He had been faithful to them to the point of raising Jesus from the dead. Había sido fiel hasta el punto de derramar el Espíritu Santo sobre ellos. And he had been faithful to the point of pouring out his Spirit on them. Y esa profunda conciencia de la fidelidad de Dios And that profound realization of God's faithfulness to them, hacia ellos to them, debía de ser como una oleada de energía espiritual, must have been like a surge of spiritual energy, como si les hubiera alcanzado un rayo del cielo, like getting struck by lightning, pero en un buen sentido. but in a good way. Dios les había sido fiel a ellos. God had been faithful to them, Y recordar esta fidelidad de Dios a través de Jesús and remembering this faithfulness of God through Jesus era el centro de la iglesia primitiva en Hechos. was at the center of the early church in Acts. El versículo 42 nos da un detalle muy interesante. Verse 42 tells us a very interesting detail, Nos dice que se dedicaban al partimiento del pan. that they were devoted to the breaking of bread. La frase partir el pan en griego The phrase breaking bread in Greek es la misma que Lucas utiliza para describir lo que hizo Jesús en la Santa Cena, is the same phrase Luke uses to describe what Jesus did at the Last Supper el Jueves Santo, on Holy Thursday, la noche antes de su crucifixión. the night before his crucifixion. Cuando Jesús tomó el pan, When Jesus took the bread, lo partió broke it, y en ese símbolo pues demostraba que Él iba a entregar su cuerpo por nosotros. and symbolized that he was going to give up his body for us. El partimiento del pan en Hechos 2 The breaking of bread in Acts 2 no significa simplemente que la iglesia primitiva pues comiera juntos con frecuencia, doesn't just mean that the early church ate snacks together, aunque lo hacían. although they did. Significa que compartían regularmente la comunión juntos It means that they regularly shared communion together. y se recordaron mutuamente la fidelidad de Dios hacia ellos. And they reminded each other the faithfulness of God to them, Hacia ellos en Jesús, in Jesus, que fue fiel hasta la muerte. who was faithful to the point of death. Así que el poder de esta comunidad para ser fiel And so the power of this community to be faithful era la experiencia de la fidelidad de Dios hacia ellos, was the experience of God's faithfulness to them a través de la muerte de Jesús through Jesus' death y de su don del Espíritu Santo. and through his giving of the Holy Y Spirit. la noticia asombrosa And the amazing news es que este mismo Dios, is that this same God, que fue fiel a un grupo de discípulos asustados, who was faithful to a group of scared disciples, escondidos tras una puerta cerrada, hiding behind a locked door, que fue fiel a la iglesia primitiva en el libro de Hechos, who was faithful to the early church in the book of Acts, Él es fiel a ti y a mí. he's faithful to you and me. Y mi pregunta para ti es esta: And the question we have for you today is ¿hay alguna área de tu vida there an area of your life en la que necesites ser recordado de la fidelidad de Dios, in which you need to be reminded of the faithfulness of God? que no te abandona, That he doesn't abandon you, ni te deja solo, nor does he leave you alone, ni se aleja de ti cuando es inconveniente? nor walk away when it's inconvenient. Cuando yo estaba en la universidad, When I was in university, un amigo mío tenía una casa junto a un lago. a friend of mine had a house next to a lake. Así que en un verano fuimos un grupo a la casa del lago para pasar juntos los fines de semana. So one summer, a group of us went together to the lake house to spend a weekend. Y en la casa del lago todas las camas eran literas, And at the lake house, the beds were all bunk beds, lo cual supone pues para mí es un reto, ¿vale? which is quite a challenge for me. Porque soy un hombre un poco alto. A little bit of a tall man. No me gusta dormir en literas. I don't like sleeping in bunk beds. Así que cuando nos fuimos a dormir, So when we went to sleep that night, yo dormía allí en la parte de abajo de la litera I slept in the bottom half of the bunk bed. y esa noche tuve una pesadilla. That night I had a really bad dream. No recuerdo los detalles de lo que consistía el sueño, I don't remember the specifics of the dream, pero lo único que recuerdo es que de alguna manera
But I remember that somehow, durante mi sueño, in my dream, me estaban metiendo a la fuerza en un tubo estrecho, I was being squeezed into a tight tube que era muy estrecho y muy oscuro, that was very tight and very dark. es decir, en una litera. In other words, in a bunk bed. Y recuerdo sentirme tan abrumado en mi sueño And I remember feeling so overwhelmed in my dream por esa sensación de miedo, by this sense of fear porque me sentía atrapado, because I felt trapped, me sentía atascado, I felt stuck, estaba totalmente a it oscuras. was totally dark. Así que en mi sueño empujaba contra lo que fuera que me retenía. And so in my dream, I was pushing back against whatever was containing Y me. entonces, pues, esa lucha se hizo real, And apparently that fight became real porque de repente en la vida real me incorporé because suddenly in real life I sat up y di un ¡pam! and went bam En la cabeza, justo contra la parte de la litera encima de mí, with my head right on the part of the bunk bed. despertando a todos los que estaban en la habitación conmigo, And I woke up everyone else in the room. gritando ¡ah! I was screaming. Y yo grité ¡ah! Ah! Y hasta el día de hoy no me gustan las literas. And to this day I hate bunk beds. Ahora bien, Now, de una manera muy similar, in a similar way, hay aspectos de nuestras vidas en los que me siento como en aquel terrible sueño there are areas in our lives that I feel like I did in that terrible dream, que tuve en esa terrible litera in that experience I had in that terrible bunk bed hace muchos años. many years ago. Hay una oscuridad, There's a darkness, hay una sensación de estar atrapado, there's a sense of feeling trapped, estacado. being stuck. Y solo que por mucho que luche contra ella, And no matter how hard I fight against this, no consigo romperla. I can't quite break it. Una ansiedad por el futuro, Whether it's an anxiety about the future, una sensación de falta de sentido en el presente, a sense of purposelessness in the present, una injusticia que se me ha pasado en el pasado. an injustice that I experienced in the past. En estas circunstancias, In those circumstances que quizás en tu vida también has pasado, that maybe you have experienced in your life, yo creo que la comunidad de Hechos 2 I believe that the community of Acts 2 nos diría palabras de aliento. would speak to us words of encouragement. Dios es fiel, God is faithful. Él es devoto, He is devoted. Él está obrando. He is at work. Y por muy profunda que sea la oscuridad, And no matter how deep the darkness la dificultad, or la difficulty preocupación, or worry, la fidelidad de Dios hacia nosotros God's faithfulness to us es aún más profunda. is deeper still. Y como eso es cierto, And because that is true, podemos tener ánimo. we can take heart. ¿Cómo necesitas ser recordado hoy de la fidelidad de Dios en tu vida? How do you need to be reminded of God's faithfulness today? Dios es fiel hacia ti. God is faithful to you. La iglesia primitiva fue transformada por la fidelidad de Dios. The early church was transformed by God's faithfulness, De modo que ellos, a su vez, so that they in turn se convirtieron en personas fieles. became faithful people. Pues, ¿cómo se manifestaba esa fidelidad en la vida real? Well, what does this faithfulness look like in real life? Vamos a hablar brevemente de dos cosas y luego pues concluiremos. Let's mention two things briefly and then we will close. La primera es que se mantenían firmes en su amor por Dios. The first is that they were devoted in their love for God. Es impresionante cuán audaces estos primeros cristianos eran en su adoración a Dios. It is remarkable how bold these early Christians were in their worship of God. Apenas unas semanas antes, estas personas se escondían en una habitación cerrada con llave. Just a few weeks earlier, these people were hiding in a locked room, Y ahora en Hechos 2 and now in Acts 2, nos dice que salen al templo, we see that they're out in the temple. alaban a Dios, They're praising God. recorren la ciudad yendo de casa en casa. They're crossing around the city, going to each other's homes, Porque ellos habían llegado a la conclusión de que amar a Dios because they had come to the conclusion that loving God y vivir una vida adorándole and living a life worshiping Him lo valía todo. was worth everything. Jesús lo valía. Jesus was worth it. Nosotros vivimos en una época en la que la espiritualidad We live in an area where spirituality es una especie de complemento de la vida moderna. is a bit of an add-on to the normal life. Es como un extra, It's sort of like an extra, como un topping que puedo echar en mi helado. like a little topping I can put on my ice cream. Me alegro tenerlo, I'm happy to have it. se aporta valor, It adds some value, pero en realidad no es lo principal, but it's not really the main thing. no es lo fundamental. It's not the fundamental thing.
Y desde una perspectiva puramente humana, And from a purely human perspective, puede resultar difícil entender por qué estas personas de Hechos 2 it can be hard to understand why these people in Acts 2 tomaron la decisión de seguir a Jesús. would even make the choice to follow Jesus. En el capítulo siguiente de Hechos, In the very next chapter of Acts, la vida de estas personas está a punto de volverse muy difícil. these people's lives are about to get very difficult. Muy pronto llegarían a un punto en el que su relación con Dios, Very soon they were going to come to a point where their relationship with God, al ser simplemente un extra, simply being an extra, no iba a ser suficiente. was not going to be sufficient. Y de hecho tampoco es suficiente para nosotros. And it's actually not sufficient for us either. Pero la verdad es que incluso para los más sinceros de nosotros, But the truth is that even for the most sincere of us, y me incluyo a mí en esto, and I include myself in this, no es tan difícil empezar a ver nuestra relación con Dios it's not that difficult to begin to view our relationship with God como algo simplemente extra. as something simply extra. Jesús es alguien extra que ha añadido a mi vida por el valor que creo que me aporta. Jesus is someone extra that I add to my life because of the value I think he brings me, En lugar de alguien a quien sigo rather than someone I follow y a quien entrego mi vida and I give my life to por lo mucho que lo valoro. because of how much I value him. Hay áreas de nuestra vida There are areas of our lives que queremos reservar para nosotros mismos. that we want to keep reserved for us. Áreas en las que creemos que Jesús no tiene derecho a decirnos cómo ser o qué pensar. Areas where we think Jesus doesn't have the right to tell us how to be or what to think. Hay planes que me corresponden a mí dictar. There are plans that are only mine to dictate. Sueños que solo corresponde a mí hacer realidad. Dreams that are mine to make real. Y si Jesús encaja en algún punto del camino hacia esas cosas, And if Jesus fits in somewhere along the way of those things, pues genial. then that's fine. Pero si miramos a Hechos 2, But if we look at Acts 2, vemos a un grupo de personas entregadas en su amor a Dios. we see a group of people devoted in their love of God. Vemos a personas llenas de alegría que creían haber encontrado el tesoro más grande y maravilloso, We see people full of joy who believe that they had found the greatest, most wonderful treasure, por el que valía la pena entregar toda su vida. who was worth giving their whole lives to. Y su ejemplo nos invita a reflexionar con sinceridad. And their example invites us to reflect honestly. ¿Hay alguna área de mi vida Is there an area of my life en la que estoy tratando a Jesús simplemente como un extra? where I am treating Jesus simply as an extra? ¿Y cómo sería si ese aspecto de mi vida And what would it look like for that area of my life estuviera dedicado a Dios? to be dedicated to that? La comunidad de Hechos 2 nos recuerda que Jesús es demasiado bueno para ser simplemente un extra. The community in Acts 2 reminds us that Jesus is far too good to simply be an extra. Es lo principal. He's the main thing. Eso es lo primero. That's the first thing. Se mantenían firmes en su amor a Dios. They were devoted in their love for God. Y por fin lo segundo. And finally, number 2, Se mantenían firmes en su amor mutuo. they were devoted in their love to one another. De los 5 breves versículos que leemos hoy, From the 5 short verses we read today, se desprende claramente que este grupo de personas de Hechos 2 se ama de una manera más profunda que simplemente disfrutar el uno del otro. we can see that this group of people in Acts 2 love one another in a way that is deeper and simply enjoying being around one another. Adoran juntos, They worship together, comen they juntos, eat together, pasan tiempo juntos spend time together, y se cuidan unos a otros de manera muy profunda. and they take care of each other in profound ways. Se demuestran mutuamente la fidelidad de Dios. They demonstrate to one another the faithfulness of God. Como han recibido generosamente de Dios, Because they have received generously from God, viven vidas generosas en beneficio de los demás. they live generous lives for the benefit of one another. Y quizás lo más notable de todo esto And perhaps the most remarkable thing about it all es que lo hacen con tanta alegría. is that they do it with such a joy. Eso es lo que Lucas nos dice en el versículo 46. That's what Luke says in verse 46. Y creo que es importante que recordemos And I think it's important for us to remember que este tipo de comunidad no es habitual. that this kind of community isn't normal. Para la mayoría de la gente corriente que vive hoy en nuestra ciudad, For most ordinary people living in our city today, la experiencia del tipo de comunidad que vemos en Hechos 2 the experience of that kind of church community that is in Acts 2 es inesperada is unexpected e inusual, and unusual, pero es lo que anhelan. but it's what they long for. Y estoy muy agradecido And I'm so grateful de formar parte de una comunidad comprometida con crecer continuamente en el amor alegre que nos tenemos los unos a los otros. to be part of a community that is committed to continually growing in joyful love for one another.
No solo porque yo mismo recibo tanta vida de ello, Not only because I received a lot of love and joy from it, y no solo porque Dios sea glorificado a través de ello, and not only because God is glorified through it, sino porque hay personas que anhelan ser conocidas y amadas de esta manera. but because there are a lot of people that long to be noticed and loved in this way. Y eso me recuerda que una de las principales formas And this reminds me that one of the main de esta ciudad que conocemos a todos que no conocen a Jesús o que desconfían a Dios, that people in the city who do not know Jesus or who feel distrustful of God pues van a comenzar a confiar en Dios will first begin to trust in God a través del amor y el amor y la fidelidad de Dios es a través de experimentar el amor y la fidelidad de Dios en una comunidad como nuestra. will begin to understand the love and faithfulness of God by experiencing the love and faithfulness of God in a community of faith like ours. Y eso me parece un gran privilegio. And I think that's a great privilege. Como cristianos en esta ciudad, As Christians in this city, a dedicarnos unos a los otros, as we dedicate ourselves one to another, no solo somos un ejemplo del amor de Dios entre nosotros, we model the love of God not just to each other, sino que creamos un espacio para que las personas que no tienen ni idea del amor y de la fidelidad de Dios, but we also create a space for people who have no concept of the love and faithfulness of God para que puedan experimentar por sí mismas esa cosa. to experience those things for themselves. Y por eso quiero preguntarles, And that is why I want to ask us, ¿de qué manera podemos profundizar en el amor hacia nuestros hermanos y hermanas de esta comunidad de fe? what is one way in which we can deepen in love for our brothers and sisters in this community? ¿Y cómo podemos participar juntos en el cultivo de este tipo de comunidad? And how can we participate together in cultivating this type of community? Donde todos experimentamos la fidelidad y la bondad de Jesús, Where we all experience the faithfulness and goodness of God de cómo nos amamos unos a otros. through how we love one another. Amigos, ahora somos los Western Wildcats. Friends, now we are a Western Wildcats. Nos hemos unido We're united as a team para formar una comunidad del Espíritu to form a community of the Spirit en estos tiempos. in our day and time. Y en una cultura que valora la flexibilidad y la comodidad, And in a culture that values flexibility and convenience, el Espíritu Santo nos está moldeando para que seamos personas que construyen nuestras vidas en torno a la fidelidad. the Holy Spirit is forming us to be people who build our lives around faithfulness. La fidelidad de Dios, The faithfulness of God, quien ha demostrado que Él es fiel a nosotros en Jesús. who has proved that He is faithful to us in Jesus, Es lo que da verdadera vida a nuestra comunidad. is what gives our community true life. Y es esa fidelidad de Dios And it is that faithfulness la que nos llena y nos lleva a responder con devoción y amor y firmeza that fills us and leads us to respond with devotion and love and steadfastness, que vamos a ofrecer a Dios y a los demás. which we can give to God and to each other. Así que Granada, comunidad cristiana, And so, GCC, que seamos hoy el pueblo fiel de Dios, may we be God's people today, una comunidad del Espíritu. a community of the Spirit. Vamos a orar. Let us pray. Mientras oramos hoy, As we pray today, no sé si hay un área de tu vida I don't know if there's an area of your life cuando tú necesitas experimentar de nuevo la fidelidad de Dios. in which you need to experience once again the faithfulness of God. Quizás hay una área de tu vida que te parezca atascada, Maybe there's an area where you feel stuck te sientas atrapado, and you feel trapped, que están las cosas oscuras. where things seem dark, Y tú necesitas ser recordado hoy de la fidelidad de Dios a ti. and you need to be reminded today of the faithfulness of God. Quizás hoy en un área de tu vida cuando estás tratando a Jesús como un extra. Maybe there's an area of your life where you're treating Jesus as an extra. La invitación hoy es entregar a Jesús toda tu vida. You are invited today to give Jesus your whole life, A tratarlo no como un extra, un complemento, not to treat him as an extra or an add-on, como algo que simplemente tiene valor si me aporta algo, like something that's only worth it if he contributes something, sino lo principal, but as the main thing, lo fundamental. fundamental. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias por tu gran amor. thank you for your love. Gracias porque tú eres el ejemplo de fidelidad. Thank you for being the faithful one. Gracias que tú nos has amado incluso hasta morir en la cruz por nosotros. Thank you for loving us all the way to the cross.
Señor Jesús, queremos que igual que los discípulos Lord Jesus, just like the disciples experimentaron la transformación a través de la fidelidad de Dios, who experienced transformation through the faithfulness of Jesus, pues transfórmanos a nosotros también. we ask that you transform us as well. Haz de nosotros personas fieles, Make us into faithful people, fieles a ti, faithful to you, fieles el uno al otro, faithful to one another, fieles a esta ciudad. faithful to this community, this city. Entregamos a ti, Señor, esas áreas de nuestras vidas donde necesitamos que tú toques para traer luz. We give you the areas of our life that you need to touch with your light. Gracias, Jesús, que no nos abandonas en Thank esas you, áreas, Jesus, that you don't abandon us. sino que nos brindas amor y esperanza. And you bring us love and hope. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Amén.